días, querido público televidente, sean bienvenidos a su segmento Salud por Dos. Hoy una entrega más, señores, que le traemos con una información premium en el mundo de la odontología, y Pichardo está feliz por eso. Antes de entrar en materia y pasar y compartir los micrófonos con mi querido compañero, el doctor Pichardo, yo quiero regalarles un verso bíblico que se encuentra en Romanos, capítulo 10, versículo 17. Oigan lo que dice. Que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿A qué la palabra del Señor se refiere? Que usted no va a tener fe si usted no escucha palabra de Dios. La fe viene es por el oír su palabra, escuchar el mensaje, acercarse, lo que siempre le he dicho, acérquese al Señor. Y escuchar palabra de Dios no es que usted no vea sus redes y sus cositas, pero elija bien de qué se está nutriendo, ¿verdad? Si tú sigues 10 gente, Pichardo, y todas son de humor, métele un predicador, métele una pastora, un pastor, Juan Carlos Harrigan, gente que tienen palabra de Dios, y que tú vas a ir escuchando y va alimentando tu espíritu. Pero lo que mejor te recomiendo, mejor que cualquier predicador, acércate a la Biblia. La palabra de Dios tiene para todo. Y pídele a Dios que cuando la lea, su espíritu te convenza de lo malo que hay en ti. Acércate al Señor. Buenos días, buenos días. La verdad es que, como dice la doctora, no se dejen sacar de comunión. Sí. Estamos sonrientes aquí por esas cosas que pasan a veces detrás de cámara, pero no nos vamos a dejar sacar de comunión. Buenos días. Bueno, miren, señores, como dice Ivo, hoy tenemos un programa súper especial, con una invitada especial que trabaja con nosotros, tanto en el Policlínico Nacional, como igual con la doctora Ive en Glucodón. Así que estamos doblemente contentos. Sí, es verdad, Pichardo. Porque sorpresivamente tú me diste una doctora que trabaja conmigo, pero cuando llevo aquí una doctora que también trabaja conmigo. Es verdad, la compartimos. La compartimos. Y que ella tiene mucho para dar, Pichardo. Claro realmente sí, sí. Claro que sí. Un tema importante entonces, como ustedes saben que a veces Ibe me trae al mundo odontológico, yo siempre la tengo metida en su parte cardiovascular, y hoy vamos a hablar de algo odontológico que para eso es nuestra invitada, para que nos ayude a compartir esas informaciones, y es comunicación bucosinusal. Así es. Vamos a ver de qué se trata eso, porque la verdad que yo tengo que estudiarme mi chin de odontología para entender estos términos. Señores, y para hablar de odontología a nivel de cirugía maxilofacial, como lo es el tema de hoy, nosotros nos engalanamos y nos hacemos acompañar de la doctora Roxana Mota. Déjeme decirte, Pichardo, que aparte de todos sus méritos que tiene como profesional, porque también es docente, también presta servicio a nivel público en el Servicio Nacional de Salud, y en su consulta privada también nos colabora a nosotros allá en Glucodón, excelente profesional. Fue la persona que en el buen dominicano me enseñó a sacar muela a mí, Pichardo. Es una persona que cuando yo iniciaba mi proceso de formación, ya estaba graduada de cirugía más. Sí, no por eso dije que no. Te digo de un afecto, tú ves, no, porque tú sabes que entre nosotras las mujeres. La doctora tiene un baby face. La doctora tiene un baby face que no parece que te enseñó a sacar muela, por favor, Ibe. Doctora, buenos días y bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de estar aquí en la compañía de ustedes, dos grandes colegas y amigos. Soy la doctora Roxana Mota, cirujana bucomaxilofacial, a sus órdenes. Así es. Gracias, doctora. Sabemos que siempre todas nuestras órdenes, cada vez que se presenta alguna situación de importancia, claro, ¿verdad? Tanto donde vive, como digo, que realmente usted está también en nuestro centro, donde trabajamos en horario de la tarde, en el Policlínico Nacional, que honestamente a veces no nos vemos tan frecuente porque lo mío es trauma. Exactamente, usted va lo mío es de noche, de llamada, de una situación de importancia en un momento dado, y por eso quizá no coincidimos tan frecuentemente, pero sé que estás ahí. Así que, Ibe, ¿de qué hablamos? ¿De qué se trata eso, doctora? Comunicación bucosinusal. Bucosinusal, como el nombre lo dice, comunicación. Es una de las complicaciones más frecuentes que se dan en la odontología. Y se trata de una relación anatómica atípica, o sea que no es lo correcto, que no es lo usual, lo que debe ser, entre el seno maxilar, que es una cavidad neumática que se encuentra en el maxilar superior, conforma parte de los senos paranasales, que sabemos que son los que nos ayudan a alivianar el peso de nuestra cabeza, producen el mucus para mantener la nariz o las fosas nasales humectadas durante la respiración. Entonces,
En este tipo de patología o complicación, lo que se produce es una continuidad entre ambas cavidades. El seno maxilar se encuentran aquí, en el maxilar superior, y la cavidad oral. Áreas que no deben estar comunicadas debido a que el seno maxilar en condiciones de salud no posee bacterias ni microorganismos, contrario totalmente a la cavidad oral, que sabemos que posee una microbiota extensa, variada, diversa y abundante. Entonces, Rosana, para que nuestros televidentes aplatanárselo un poquito más, entonces eso cuando la boca y el piso de la nariz o algo que tenga que ver con la nariz se comunican. Sí, pero no es una comunicación buconasal, sino bucosinusal. Las fosas nasales pueden producir su propia comunicación aparte, pero ahora estamos hablando de un área aquí, a los lados de las fosas nasales. Es un área que realmente, como dije anteriormente, conforma parte de lo que son los senos paranasales y es un área que está en íntima relación, el piso de esta cavidad, con los ápices dentarios de las piezas posterosuperiores. Exacto, exacto. Hay una de los dientes, con la raíz de los dientes. Hay algo, y ustedes saben que yo como médico clínico no me puedo quedar tranquilo con la doctora, me mete toda esa información así de manera rápida. Entonces la doctora menciona que que los senos paranasales son unas cavidades totalmente asépticas, o sea, donde no hay bacterias. Exacto. Pero en la boca mencionó que hay una microbiota, o sea, que hay una cantidad enorme de bacterias, quiere usted decir, que son propias de esa cavidad. Exactamente. Entonces, si esas dos cavidades se comunican, las bacterias que están en la boca podrían entonces invadir esa parte. Perfectamente, y crearían una sinusitis. Eso es. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué viene este tema, señores? Porque en la clínica a veces nos encontramos con evidencias radiográficas donde tenemos dientes, bien sea el primer molar superior o los primer o segundo premolar, que pudieran estar en contacto con el seno maxilar. Entonces, cuando nosotros vemos este panorama en radiográfico, porque siempre le hablamos que hay que diagnosticar primero. Por eso es que antes, Josué, la gente decía, pero ¿por qué que hay tanta cosa para sacarse una muela ahora? Cuando antes la gente llegaba y le decía, siéntense ahí, vamos a sacar esa muela. Ya las cosas no son así, mi querido, porque a medida que la ciencia avanza, los estudios también, y lo mejor, y a medida que han pasado el tiempo, muchísimas patologías que aparecen nuevas, no la comunicación bucosinusal, sino patologías sistémicas y en aumento, como la diabetes, la hipertensión. Entonces, cuando tenemos pacientes que tienen una condición de salud, entonces enfrascarnos en una cirugía sin un diagnóstico correcto, va a empeorar la condición. Exactamente. Entonces, ¿qué pudiera pasar? Pero tú dices que si hay una comunicación, o sea, si esa pieza dentaria se queda tan cerca de ahí del seno, y a veces al extraer esa pieza, que se produce la comunicación. Sí, en realidad las causas son variables, pero las más frecuentes tenemos que hablar de las causas intrínsecas anatómicas. Entonces, como ya ustedes bien han explicado, las piezas que más están en contacto con el piso del seno maxilar son precisamente los posteriores, sobre todo las raíces palatinas de los primeros y segundos molares y los segundos premolares. Entonces, se puede concluir en que un traumatismo mecánico producto de una exodoncia convencional, o sea, una extracción dental convencional de estas áreas, puede crear la comunicación bucosinusal por la íntima relación de los ápices de estas piezas que podríamos decir están entaponando quizá el piso. Entonces, pero no es la única. Ajá. Hay más, o sea, hay otras causas como por ejemplo las causas infecciosas, abscesos periapicales, granulomas. Sabemos que entonces esto convierte ese medio en un medio ácido. ¿Y qué hace la acidez? Todo lo ácido destruye. Entonces, ¿qué va a destruir? La capa ósea que separa ambas cavidades. Porque efectivamente esto se produce a consecuencia de que hay pérdida, tanto de tejido blando, que es la mucosa oral, la mucosa sinusal, como tejido duro, el diente y el hueso, el hueso maxilar, que es el que separa ambas cavidades. Pero también hay otras causas, hay anomalías de desarrollo, como las fisuras palatinas, hay causas, por ejemplo, patológicas, como quistes, tumores. También pacientes, por ejemplo, que han sido sometidos a radioterapia, se produce la osteoradionecrosis. En fin, hay un sinnúmero de causas que pueden ocasionarlo. Y claro... Entonces, discúlpeme, doctora, como tú decías, no es entonces tan simple uno ir
al odontólogo, tengo esta pieza que me duele. No. Sáqueme esta pieza. Por eso es que se reciben tantos pacientes con este tipo de patología, pero que ya no estamos hablando de una simple comunicación bucosinusal, que no es tan simple, sino de una fístula, porque esto epiteliza al poco tiempo de que no haya recibido tratamiento. Lo correcto es que se trata e inmediatamente se produce. Por eso también cuando tenemos esos casos, siempre yo le digo, no, esta cirugía la va a hacer la doctora fulana. ¿Por qué? Porque en una evidencia radiográfica donde tú tienes ya y tú te estás viendo, entonces si pudiera presentarse la comunicación, entonces tenemos un máxilo que cierre la comunicación, Pichardo. Inmediato. Y es bueno porque es que de verdad lo que nosotros queremos es educar a la población. Que ustedes se saquen de su mente ese cliché de que, ay, para sacarme una muela. No, no es así. Vamos a ver si podemos hacerlo en inmediato, se resuelve el inmediato, pero si no, tenemos que hacer historia clínica, la radiografía, y si se requiere de un especialista ya en el área, como lo es un cirujano maxilofacial, como es la doctora Rosana, entonces hacerlo, porque es que si ya tenemos la evidencia de que se puede producir la comunicación, hay que tener quien la cierre inmediatamente. Aún más allá, tú dices, se hace una historia clínica del paciente justamente buscando si no hay otra patología alrededor de ese paciente que pudiera complicar el procedimiento que va a hacer el maxilofacial. Es decir, por ejemplo, pacientes que tengan una condición, una valvulopatía, que tengan una cirugía de corazón, que hayan tenido un infarto, que tengan anticoagulado, que estén tomando algún tipo de medicación específica, obligatoriamente tiene que ir al concurso de otros especialistas que puedan hacer una evaluación previa y disminuir la posibilidad de complicaciones. Exactamente, por eso el diagnóstico es sumamente importante. ¿Cómo la diagnosticamos? Bueno, vamos a decir, al igual que en cualquier tipo de procedimiento quirúrgico previo, se debe tener un diagnóstico clínico correcto. Exacto. Y, claro, ayudarnos de las imágenes para llegar al diagnóstico definitivo y así obtener un éxito quirúrgico, un planeamiento correcto, paso a paso. Lo primero es que el diagnóstico clínico tiene que tener una anamnesis exhaustiva, minuciosa, preguntar todo, evaluar la exploración física, base, o sea, básico. Allí podemos encontrar entonces lo que son las alteraciones de fonación, paciente con una voz nasal, un paciente con alteraciones alimentarias. Los alimentos tienen un escape a través de las fosas nasales, inclusive no solo los líquidos, también puede pasar con sólidos, dependiendo del tamaño de la complicación de la comunicación. O sea que tú le salen los granitos de arroz, le pueden salir por la nariz, exactamente, ¿verdad? exactamente. Uno comiendo, pero eso tiene una implicación sumamente interesante porque, como la doctora mencionaba al principio, si tú tienes una cavidad aséptica, pero tú tienes ahora un bolo masticando y todas las partículas de alimento, entonces van hacia esa cavidad que era teóricamente limpia, va a haber una contaminación importante en esa zona. Eso es... Y el fracaso número uno del cierre de las comunicaciones bucosinusales, quirúrgicamente hablando, es tener un seno contaminado. O sea, eso es... Porque no es lo mismo, me imagino, cerrarlo cuando es aséptico, cuando es limpio, allá o tenga un proceso previo. Por eso es que se debe tratar de realizar lo antes posible el cierre, porque la misma contaminación produce dehiscencia. Entonces... No hay forma de que cierre. Y los temas, Pichardo, que el método de higienizar ese paciente, eso es con una clorexidina pura ya y lavarse frecuentemente, es cuesta arriba, por eso es que es mejor prevenir. Claro, me imagino también que después que ya está el proceso, antes de usted hacer una intervención definitiva, tendrán que darle una antibioterapia, porque si ya está contaminado, no hay forma de hacer un procedimiento. Y una serie de lavados. De lavados y antibióticos, qué sé yo, por un tiempo X, hasta que eso logre convertirse otra vez en un lugar aséptico para poder hacer un cierre final. Porque si lo cerramos, entonces, y está contaminado todavía... No, eso es un fracaso seguro. Es un fracaso seguro. Entonces tenemos como principal método diagnóstico dentro de lo clínico, lo que es la prueba de Valsalva, que consiste en que taponamos las fosas nasales, le pedimos al paciente que trate de sonarse la nariz y previamente nosotros habiendo colocado solución salina en el alvéolo, debe haber un burbujeo en caso de que sea positiva la prueba de Valsalva, pero ahí viene un problemita, que si la comunicación no era muy amplia, con esta presión negativa, la vamos a aumentar. Entonces, por eso autores como Laskin sugieren tratamiento sin prueba. Ahora, ¿dónde sí está completamente indicada? Bueno, en aquellos pacientes que ya presentan un estado crónico, que no son referidos
Bien. que ya tienen un tiempo, no, ya ahí hágale su prueba tranquilo, porque sabe que el cierre va a ser quirúrgico. A veces nosotros hemos tratado siempre aquí de informarle a los pacientes, cuando se habla de agudo y crónico, a veces las personas entienden que algo crónico es que es más malo. Eso es crónico, me está casi matando. Y realmente cuando se refiere a agudo o crónico habla de tiempo. Tiempo, inició ahora, eso hace media hora, hace una semana, hace 2 semanas. Entonces ahí ustedes hablan de agudo Crónico, y mucho tiempo. Mucho tiempo. Normalmente es que crónico es mucho tiempo. Para que estemos claros, y eso significa que si usted tuvo un problema y sabe que de repente le está liqueando, qué sé yo, de la parte que usted entra por la boca le sale por la nariz, de lo de la nariz le sale por la boca. Espérese, pero aquí hay un problema. Que siente que de repente empieza a tener una voz nasal a partir de un procedimiento. O sea, hablando en buen dominicano, hablando muñato, muengo. Estaba hablando, pero usted no hablaba así. Que me sacaron una muela y ahora estoy hablando muengo, una voz nasal. Hay que investigar qué ha pasado, si realmente existe entonces una comunicación. Efectivamente. Y doctor, ¿y después qué se cierra? O sea, ¿se cerró? ¿Se solucionó? El tratamiento, básicamente, podemos dividirlo en 2 tipos de tratamiento, el conservador y el quirúrgico. Pero antes de hablar del tratamiento conservador, vamos a hablar de que todo va a depender del tamaño de la comunicación, porque si hablamos de comunicaciones de 3 milímetros hacia abajo, estamos hablando de comunicaciones que pasan desapercibidas. Perfecto. Entonces, quizá el odontólogo tampoco, ni mucho menos el paciente se dan cuenta de qué ocurrió, el coágulo va a hacer su trabajo y se va a encargar de cerrar dicha comunicación. Y claro está, decirle al paciente, espérate, no estornude entonces con... No, esas son las recomendaciones de las cuales vamos a hablar en un ratito. Rompe todo. Porque si un coagulito que está ahí, cualquier cosita lo voló. Prende. De eso hay que explicarle al paciente, incluso por escrito, no solamente de forma oral. Pero entonces, dentro del tratamiento propiamente conservador, tenemos lo que son los obturadores, o sea, las prótesis removibles para este tipo de cosas. Tenemos también los selladores adhesivos de fibrina. Tenemos los cierres de segunda intención, en la cual aplicamos el colágeno liofilizado, que tenemos muchos comercialmente, el Gelastán, el Hemospon, en el cual se lo colocamos. Eso es reabsorbible y se le da un punto colchonero y eso es perfecto. Estamos hablando de comunicaciones menores de 5 milímetros. Ya de 5 milímetros en adelante hablamos de un tratamiento quirúrgico eminentemente, en los cuales tenemos muchos tipos de colgajos. Son colgajos rotacionales, o sea, de rotación. Los podemos obtener del vestíbulo, que es la parte externa, y lo podemos obtener del paladar. Pero eso incluye que entonces mucosa nada más, parte no, espesor completo. Completo, incluyendo hasta el hueso. No, porque recuerden que perdió el hueso. Ok, perfecto. Para saber, por eso se produjo la comunicación. Recuerden que perdió tejido blando, pero también tejido duro. Entonces, dentro de esto, que tú señalas, que qué va a pasar, que cuál es el espesor, el colgajo preferido, porque es el que más seguridad nos ofrece, es el de rotación palatina, en el cual se hace un colgajo con espesor total, se deja una zona cruenta y se lleva al cierre de la comunicación. Esto es excelente. Al cabo de 1 a 2 semanas el paciente estará como nuevo. Una sola desventaja, el posquirúrgico doloroso, porque herida en el paladar, cosa que duele, que uno siente que le duele todo, el cerebro. Entonces es mejor hablar de prevención. Siempre digo que es más económica y menos, no hay tanta injuria. Sí, porque tú sabes que nosotros los odontólogos, y con picharlo aquí, mi amor, tú sabes que ahorita dice que esto es un cuento de la cripta, que nosotros, que digo, ¿qué? Tú sabes, con dolor, que no quiere saber del dentista. Pero nosotros, todo con prevención lo podemos resolver a tiempo y menos invasivo. Me imagino que ya es costoso. Están haciendo señas, me imagino que es costoso hacerlo después. Me imagino que es costoso. No, hombre, no tanto. Rosana es buena, y más si va a glucodón. Rosana es buena. Ay, Dios mío. Rosana, esta es tu casa. Tiene que no te faltó tiempo para seguir hablando de esto, porque la verdad es que es un la mundo. Prevención, señor. Señores, la prevención o la recomendación. Pues, vamos a dar las recomendaciones antes que nos hace rato que está como, ese hombre está como un queiche. Bueno, miren, como en todo procedimiento quirúrgico, farmacoterapia, antibiótico-terapia, AINES, o sea, analgésicos antiinflamatorios, cero tabaco, o sea, no fumar, cero alcohol, todo esto ralentiza el proceso de cicatrización y lo altera hasta impedir que ocurra correctamente, no estornudar, pero es que eso es algo involuntario, pues abra la boca para que reduzca la presión, no cambios de posición como por ejemplo agacharse, abruptos. No cambios por ejemplo de presión atmosférica, no, que yo me voy al Pico Duarte, no.
Exacto. O sea, 0 ejercicios, un reposo, líquidos fríos para no estimular el sangrado, dieta blanda, suave, líquida, exactamente. Bueno, señores, para que no dañen el trabajo después que se lo y hizo. lo primordial, todo esto, como tú hablaste de la profilaxis o prevención, ¿cómo evitamos siempre un correcto planeamiento quirúrgico? ¿Cómo vendrá esto? Una correcta historia clínica. Y una buena evaluación. Y unas buenas imágenes. No hablamos de las imágenes, pero las imágenes son las convencionales, las que lo diagnostican. La radiografía de TAC, Waters, panorámica, siendo la tomografía el mejor medio diagnóstico. Ya. Señores, gracias. Rosana, este es tu caso. Gracias, me sentí muy bien aquí. Gracias, señores. La verdad que el tiempo se va súper rápido, doctora. Aquí no nos da tiempo a conversar todas las cosas. Después que ustedes me ponen a estudiar odontología para venir a hablar con ustedes en la mañana. Después no te dejan hablar. Señores, hasta el próximo jueves. Dime. Tú no dijiste hoy tus redes, pero están ahí disponibles. Sí, están ahí. Suscríbanse a nuestro canal Glucodon y el doctor Josué Pichardo. Señores, muchísimas gracias. Bye, bye.